Bendiciones, hermanos, que el Señor le bendiga en esta preciosa tarde, en este precioso día. Es para mí un privilegio el estar delante de ustedes y pues muy contento el estar nuevamente en la transmisión de Jazz Production. Es una bendición el poder compartir con ustedes las maravillas de la palabra del Señor. Recuerde que hemos estado hablando del libro de Daniel, la introducción a Daniel, el Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, número 3. Ahora vamos por el capítulo número 4 del libro de Daniel. Es algo muy interesante porque en cada capítulo que nosotros hemos hablado, que hemos predicado y que hemos retomado en el libro de Daniel, hemos notado que en todo sobresale Dios como el soberano, como el rey de los cielos y de la tierra, como el que tiene dominio sobre todos los hombres. ¿Y de qué trata? Pues trata de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que tuvo un sueño. Este sueño de Nabucodonosor lo tuvo mientras él estaba en el fulgor de su reino, cuando él estaba en la gloria máxima del reino de Babilonia, y él en su corazón se sentía el hombre más poderoso de Babilonia, y por esto, pues él mismo se puso a proferir palabras de grandeza delante de aquel que pone y quita reyes. Y quiero que me acompañe en la lectura de la palabra en Daniel, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos,
debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un gran soberbio, que había entendido la humildad por parte de Dios el Todopoderoso. El hombre demuestra su rebeldía hacia Dios mediante su impenitencia. Es uno de los puntos que vamos a ver. Cómo el hombre, cuando no tiene una corrección de Dios, el hombre se aparta a sus propias razones, creyendo, pretendiendo en su corazón, en su mente, de que es por él mismo que tiene los logros, que es por él mismo que logra alcanzar sus objetivos, que es por él mismo que obtiene méritos. Pero, según lo que miramos en la palabra del Señor, es Dios quien tiene dominio sobre el reino de los hombres. Es Dios quien tiene dominio sobre los hombres mismos. ¿Y de qué manera Dios lo hace manifiesto? Lo hace manifiesto cuando comienza a disciplinar al hombre, cuando comienza a tratar con el hombre, con el ser humano. Ningún soberano de la antigüedad sobrepasó a Nabucodonosor en fama, en influencia, en grandeza de su reino. Su vasto dominio y fortaleza constan en las páginas de la historia. Pero el glorioso reinado de Nabucodonosor fue interrumpido durante cierto tiempo a causa de una enfermedad sufrida por el monarca, según el capítulo 4 que estamos leyendo. Dicha enfermedad fue infligida a Nabucodonosor como juicio divino a causa de su soberbia, el orgullo mismo y la vanidad de los poderes que él tenía en su humanidad tenían que ser humillados.
por el poder del Dios divino, del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Por eso en el capítulo número 1 del libro de Daniel, él mismo dice, yo, Nabucodonosor. Y lee conmigo, dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra. En toda la tierra, pasos sean multiplicadas. El mismo Nabucodonosor está contando este testimonio. El mismo Nabucodonosor es quien está dando un testimonio a todas las naciones que estaban bajo su imperio, a todos los gobernadores, a todos los sabios, a todos los que dependían de él, de cómo la soberbia puede apartar al ser humano de la gloria y la presencia de Dios. Una soberbia de pretender que el hombre es autosuficiente, que no necesita la ayuda del Dios Todopoderoso. En todo momento, en cada instante, nosotros necesitamos al Dios Todopoderoso, necesitamos su fuerza, necesitamos la guía de su Santo Espíritu para que sea Él en todo momento, guiándonos, llevándonos a donde Él quiere llevarnos. Pero sucede algo, que cuando el corazón comienza a hacer lo que Él quiere, lo que Él demanda y no cumple con los mandamientos de Dios, no cumple con la palabra de Dios y no se ofrece a Dios para cumplir con los mandamientos, aún los más sencillos que son establecidos por la misma palabra de Dios, que son establecidos en aquella bendita ley, en aquella bendita palabra que Dios le dio a Moisés, en aquella palabra que Dios le dio a los profetas, en aquella palabra que fue hablada por Él mismo cuando estuvo en la tierra, amén, el Señor Jesucristo, y que le dictó el Espíritu Santo a sus santos apóstoles. Nabucodonosor era un rey altamente poderoso, era un rey altamente reconocido en su imperio y en todas las naciones que aún no estaban gobernadas por él. ¿Y qué sucede con Nabucodonosor? Nabucodonosor recibe primero un sueño, el cual Daniel le interpreta y le dice que él era la cabeza de oro porque su reino iba a ser el reino más grande en toda la historia y que después de él iban a venir imperios más inferiores. Entonces, ¿qué sucede con Nabucodonosor? La soberbia, la jactancia, la vanagloria se le subió a la cabeza. Cuando se le sube a la cabeza, el hombre comienza a pecar contra Dios, a fallarle a Dios, aquel que lo había establecido como el rey de reyes del imperio babilónico, y empieza a ver en su propio ego, a ver en su propio corazón de que todo lo había logrado por su mano. Pero Nabucodonosor habla y los primeros 3 versículos comienzan glorificando a Dios Todopoderoso. Y mire conmigo el 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene. ¿Por qué el hombre empieza a decir conviene? Porque Dios ya había tratado con él. Porque es cuando Dios comienza a tratar con la vida del ser humano, de aquel que se dice que se hace llamar servidor de Dios, pero que hace lo que quiere, no se sujeta a sus pastores, no se sujeta a sus líderes, no es sujeto en las autoridades que Dios ha establecido, y no solo eclesiales, sino también en sus hogares o las autoridades que están puestas como gobiernos. Cuando comenzamos a rebelarnos en contra de la autoridad y a romper el esquema, a romper la forma que Dios ha dejado mediante su palabra, entonces viene la corrección, viene la disciplina, y es cuando el hombre comienza a reconocer que ha fallado. Es cuando el hombre comienza a reconocer de que necesita exaltar, glorificar, obedecer al Dios Todopoderoso. Porque fácil es decir que servimos a Dios. Fácil es decir que honramos a Dios. Pero hay detalles en los que nosotros estamos con soberbia. Hay detalles donde nosotros pretendemos que somos, en todo caso, y según lo demostramos, mayores que Dios, que dictó la palabra de Dios. ¿Quién se cree el hombre para sentirse más
que Dios. ¿Quién se cree el hombre para sentirse igual que Dios? ¿Quién se cree el hombre, aún independientemente de la gloria que pueda tener, para sentir que por sus propias manos ha logrado lo que tiene? Usted puede tener muchos bienes, usted y yo podemos tener lo que hayamos logrado en la vida, pero nunca se nos tiene que olvidar, y nos conviene, como dice el versículo número 3, nos conviene que declaremos las señales de Dios, cuán grandes y potentes, o el versículo número 2, perdón, conviene que yo declare, dice Nabucodonosor, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nos conviene. ¿A quién le conviene? ¿A Dios o al hombre? Le conviene al hombre. Dios es todopoderoso. Dios está sentado en su trono en gloria. Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Dios está en el mejor lugar. No hay nadie igual a Él. No hay nadie que se iguale a Él. No hay nadie mayor que Él. Él es soberano y nadie le va a aconsejar. Nadie le va a decir por qué haces esto o por qué haces aquello. Dios no necesita del hombre. Dios no necesita del ser humano. El ser humano y su creación necesita de Dios, del Dios Todopoderoso. Somos nosotros quienes necesitamos de Él, y somos nosotros quienes con soberbia nos olvidamos del camino, nos olvidamos de reconocer a Él, de reconocerle a Él en todo lugar donde andamos, en cada momento de nuestra vida y en cada lugar donde Dios nos haya establecido. Somos nosotros quienes nos olvidamos de eso y nos volvemos hacia nosotros mismos como Nabucodonosor a pensar o pretender de que somos quienes logramos por nuestros propios méritos lo que hemos obtenido. Y dice la palabra del Señor, pues toda buena dádiva y todo don preciado desciende del Padre de las luces, en quien no hay oscuridad ni sombra de variación. Dios nunca cambia. Por eso dice, porque yo no cambio, oh hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Pues es Dios quien dictó desde el monte Sinaí las sagradas palabras a Moisés. Es Dios quien dictó las palabras a sus sabios profetas. Es Dios mismo quien habló mediante Jesucristo al pueblo santo, para que el pueblo santo reconociera a Dios como su Señor, como su Salvador. Versículo número 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahí reconoció Nabucodonosor que el reino que él tenía era temporal. Ahí reconoció Nabucodonosor que la gloria que él tenía era temporal. Ahí reconoció de que él no era nada sin la guía de Dios, sin la provisión de Dios, pues es Dios mismo quien pone y quita reyes. Es Dios mismo quien ha declarado al único Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltado después de su muerte y resurrección, el cual subió al cielo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas, debajo de las aguas, para que reconozcamos, para que se cumpla la palabra donde dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No el nombre de Nabucodonosor, no el nombre de los reyes de la tierra, no del presidente de los Estados Unidos, el presidente de la reina de Inglaterra, o el primer ministro de Israel, o etcétera. No el nombre de un rabino prominente o de un pastor reconocido, no el nombre de un maestro de la palabra, sino que en todo momento sea glorificado el nombre grande, el Dios Todopoderoso, a quien nosotros en nuestra Biblia lo tenemos como Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesucristo, que nos envió a su Sagrado Espíritu para que su Santo Espíritu viviera en nosotros, nos guiara hacia toda la verdad, porque iba a tomar de lo de Él y nos lo iba a dar a conocer, y nos está dando a conocer mediante su bendita palabra. Pues es la palabra del Señor la que enriquece, y mismo es la misma palabra de Dios la que humilla
Así como la palabra de Dios exalta, así también la palabra de Dios humilla. Y líbrenos Dios de ser humillados por andar de soberbios. Líbrenos Dios de ser humillados por olvidarnos de los mandamientos de Dios, de los principios de Dios, de las jerarquías que Dios ha establecido. En este caso, al más grande y a quien tenemos que honrar, al Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Y aquí es donde no se debe seguir hombre. Aquí es donde no se tiene por qué poner la mirada en un hombre. Y con esto no estoy diciendo de que hay que rebelarse con los pastores en ninguna manera. Con esto no estoy diciendo de que hay que rebelársele al esposo o al líder. No, estoy diciendo de que hay que poner la voluntad de Dios sobre cualquier autoridad cuando se está rompiendo la voluntad de Dios. No a capricho, no porque queramos hacer nuestra voluntad. Pues hoy, por la soberbia misma, hay 41,000 denominaciones en la iglesia evangélica porque hombres soberbios se apartaron de la fe, se apartaron del Señor y dijeron en sus corazones: yo voy a levantar una denominación y le voy a poner de este nombre. Otro se levantó y dijo: le voy a poner de este nombre. Otro se levantó y dijo: le voy a poner de este otro nombre. La soberbia. Pero ¿qué sucede con la soberbia? Se termina cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, cuando Jesucristo envíe por los suyos. Gloria a Jesucristo. Entonces, seguimos viendo qué es lo que declaraba Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas, es lo que estábamos leyendo ahorita, en el versículo del 1 al 4. Ahí él está declarando la grandeza, el poderío, el señorío, la omnipotencia del Dios Todopoderoso, su reino sempiterno, la eternidad, y que el reino de Dios permanece para siempre. Nabucodonosor está reconociendo de que él se había equivocado. Un rey de reyes se había equivocado y dijo: yo lo equivoqué, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque para Dios el hombre es polvo. Y sí, él ha puesto jerarquía, pero delante de Dios el hombre es polvo. Tanto el rico como el pobre tienen el mismo final. Todos vamos para el polvo. ¿Y qué es lo que dice? En realidad los versículos constituyen una proclamación del rey, reconociendo la grandeza del Altísimo y sus señales. Nabucodonosor revela el contenido de la historia que aquí se relata después de haber recuperado su entendimiento, porque iban a pasar 7 tiempos hasta que él reconociera quién es el que manda. El monarca invoca los poderes temporales, mire, y llama a los sabios. Y vamos a hacer un paréntesis. Cuando llama a los sabios, dice la misma palabra de Dios que cuando él llamó a los sabios, siempre usted observe que en el capítulo número 2 llama a sus sabios. En el 3, sus sabios le comen la cabeza porque sentían envidia por aquellos judíos que servían, oraban, veneraban y honraban al único Dios Todopoderoso. Y en este capítulo número 4 no es la excepción. Nabucodonosor deja por último a aquel que le da la respuesta. Y no porque Daniel era el hombre más sabio, aunque realmente era el más sabio de todo el imperio de Babilonia, del mundo conocido en ese entonces. ¿Por qué? Porque era el único capaz de interpretar los sueños y ver las visiones, e incluso revelarle como Dios le revelaba antes de que el hombre se dormía. Él miraba, y más adelante usted va a ver cómo Daniel se va desenvolviendo en los dones que Dios le había dado, en aquello que Dios le había otorgado. ¿Para qué? Para que Daniel exaltara a Dios en todo momento y para que vieran los reyes, como dijo el Señor Jesucristo, que la salvación venía de los judíos. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo mismo fue judío, o es judío, porque Él vive y reina para siempre. ¿Amén? Dice que llamó en el versículo número 7, llamó a los magos.
astrólogos, caldeos, adivinos, les contó el sueño, pero ellos no le pudieron dar interpretación. Él les dijo, miren sabios, o adivinos, o caldeos, astrólogos, magos, yo tuve este sueño y se los contó paso a paso. Ellos no supieron qué decir. Incluso Daniel se puso turbado, pero por 1 hora. Pero él sabía y él reconocía. Y lo vamos a ver más adelante. Y vinieron, dice, y no le pudieron interpretar hasta que entró Daniel. Él está contando, él está diciendo cómo entró Daniel y cómo Daniel era la única o la última solución. Daniel era la última persona que podía decirle el sueño o no decírselo, decirle la interpretación o no decírselo. Entonces el rey comienza a ver a Daniel y a contarle todo lo que había soñado. Del capítulo 4, del 8 al 18, él comienza relatando el sueño a Daniel. Y le empieza a decir, mira Daniel, yo miraba un árbol que crecía y crecía y crecía. Y comienza a contarle el sueño a Daniel. Porque los demás sabios no habían podido interpretar el sueño. Demostraban una vez más que ellos necesitaban a Dios. Necesitaban una vez más que ellos debían buscar una sabiduría superior, pero aún así no lo hacían. Porque cuando el rey soñó el sueño y aún así les pidió que le dijeran el sueño y la interpretación, no se lo dijeron. Y ahora en este capítulo 4 él los llamó nuevamente para que le dieran la interpretación, y en esta ocasión sí recordaba el sueño, pero ni aún así ellos no sabían qué decirle. Cuando él comienza a relatar su sueño a Daniel y comienza a decirle, pero mira el versículo número 8, hasta que entró Daniel. El hombre se alegró al ver a Daniel y recordó todo lo que Daniel había hecho anteriormente, cómo Daniel le había dado la interpretación de su sueño, cómo Daniel le había dado el sueño incluso, y aún más, como bono extra, le había dicho qué era lo que él estaba haciendo antes de dormirse. Y dijo, hasta que llegó Daniel. Y esto es lo que tiene que ver en los hijos de Dios, no porque se hable bonito, no porque se predique bonito, sino porque realmente el Espíritu de Dios more en el corazón. ¿Y cómo se ve el Espíritu Santo? No se ve el Espíritu de Dios en una persona porque grite, porque haga esto, o porque se congregue, digamos, todititito los días, que no es malo hacerlo, es lo mejor. No porque, incluso no en su vestidura, sino que se ve en su proceder, en su actuar, cómo va a atender las cosas de Dios, cómo va a atender lo que Dios puso en él o en ella. Comienza a relatarle. Se han sugerido varias posibilidades en cuanto al por qué Daniel no había acompañado al grupo de los sabios mencionados en los versículos anteriores. Un autor sugiere que lo más probable es que el hecho de que Daniel había tardado en venir a causa de sus ocupaciones, o tal vez esperaba que los sabios de Babilonia agotasen todos los recursos. De todos modos, se debe notar que Daniel no fue obligado a comparecer ante el rey. Recuerde que Daniel había sido nombrado en el capítulo anterior como gobernador y como jefe de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel estaba esperando, y pensemos por un momento de que Daniel estaba esperando que se agotaran las estancias, que Daniel esperaba que se agotaran la sabiduría del hombre para él, con toda humildad y con todo gozo, mostrar la sabiduría eterna. Porque dice que fue que entró Daniel. Es más, ni lo mandó a llamar. Y cuando el rey ya prácticamente miraba que ya no podía, que él ya no tenía la respuesta ni la interpretación del sueño, quizás ya había perdido las esperanzas, pero cuando ve a Daniel, él se alegra en su corazón y le dice: Daniel, ven, yo sé que en ti está el Espíritu de los dioses. Él decía el Espíritu de los dioses, pero realmente es el Espíritu de Dios, porque hay un solo Dios. Y ese Dios es el que está sentado en su trono en gloria. Ese mismo Dios es el que vino a la tierra y padeció como hombre, murió como hombre y resucitó.
y hoy está sentado a la diestra misma del Dios Todopoderoso. Y es otro tema que es bonito y que en otro momento se puede tocar. El rey refiere a Daniel como un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esta frase ha sido ampliamente discutida por los comentaristas. Se ha observado que la expresión Elohim Kadishim, que significa los dioses santos, esta expresión puede traducirse como dioses santos o Dios santo. Y vamos a decir, dice la misma palabra que Dios es espíritu. Y es verdad, en el principio el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios dice en su palabra, ¿a qué me haréis semejante? Dice en Isaías. ¿Qué imagen me compondréis? Porque si le ponemos una imagen de un sol, adorar un sol. Si le ponemos la imagen de un hombre, adorar un hombre. Si le ponemos la imagen o como Israel, que él puso una imagen de un becerro y dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No. Nabucodonosor estaba acostumbrado al politeísmo y los dioses de Babilonia eran altamente adorados por el imperio porque el mismo rey los adoraba y por ende tenían los demás pueblos que estaban sujetos a él o que estaban bajo su imperio, tenían que cumplir la adoración a estos dioses. Recuerde que a los tres, a Sadrach, Mesach y Abednego, en el capítulo anterior les dice, con que ustedes no han querido adorar mis dioses ni postrarse ante mi imagen, porque él había obligado a su imperio a la idolatría. Y es más, este Nabucodonosor tenía una gloria tan grande. El hombre se casa con una mujer persa, según la historia, y cuando se casa con esta mujer de Persia, ¿sabe qué sucede? Ella le comenta al rey Nabucodonosor y le dice que extraña su tierra por los grandes jardines que tenía en Persia. Y Nabucodonosor en su poder mandó a construir unos edificios tan grandes y completamente grandes, y a esos edificios les hizo mandar a poner unos jardines colgantes para que su esposa amada viera a Persia en esos jardines. El hombre hacía lo que quería. El hombre, como dice la palabra del Señor, a quien daba vida le daba, a quien quería daba vida, y a quien no, pues se la quitaba. Bendito es el nombre del Señor. Y Nabucodonosor comienza a ver a Daniel como su única alternativa. Y le dice en el versículo 10, 11. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. El árbol era visto por todos los confines de la tierra, dice el mismo Nabucodonosor. Era tan grande y tan majestuoso aquel árbol, dando a entender el imperio de Babilonia. Aquel imperio que había crecido, se había fortalecido y había llegado hasta los confines de la tierra, que se lograba ver la grandeza de Nabucodonosor o la grandeza de Babilonia, incluso de países fuera de su imperio. Había crecido tanto que dice que los animales venían y comían o se abrigaban, se ponían a su sombra, y las aves del cielo hacían nido en sus ramas. Y es lo que miramos nosotros en las grandes potencias. Miramos cómo de los países latinos muchos inmigrantes van con el famoso sueño americano hacia los Estados Unidos, porque buscan abrigo o hacer nido en el follaje de estos árboles. Y eso era lo que sucedía en Babilonia. De muchas naciones o de muchos pueblos, incluso fuera del imperio de Babilonia, venían allí a Babilonia. ¿Para qué? Para obtener el sueño babilónico de prosperar. Incluso Israel había prosperado, incluso Judá, los judíos habían prosperado. Tanto habían prosperado los judíos que después, cuando más adelante el rey Ciro los despacha para que vayan a reconstruir el templo de Jerusalén, muchos
no se quisieron ir, según la historia en Esdras y Nehemías, no se quisieron ir porque habían prosperado en Babilonia y se quedaron ahí en Babilonia. Muchas personas venían para crecer, para prosperar en Babilonia. Y este era el sueño que él había visto. Un sueño que era real en él, en su vida, en su imperio. Las personas cuando quieren prosperidad buscan un lugar donde pueden prosperar. Si nosotros queremos prosperidad, sabemos a quién buscar. Como le dijo Pablo, amado Gallo, yo deseo que tengas salud y que prosperes, así como prospera tu alma. Pero ¿cómo prospera el alma? Buscando a Dios, manteniendo el pensamiento en Dios. Porque una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es que Dios esté en su mente y en su corazón, que la palabra de Dios fluya a través de usted, que la palabra de Dios sea específica, que esté ahí cuando usted necesite una guía, que la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo ponga esa palabra que usted ya ha buscado, que ha estudiado y se la esté dando. Es lindo cuando el Espíritu de Dios habla a través de la palabra del Señor. Él es nuestra prosperidad. Bendito es el nombre del Señor. Pero mire lo que dice en el versículo 13 y 14. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. El vigilante comenzó a hablar fuertemente. Imagínense cuando hablaba la voz de la voz como trompeta, que Israel decía: ¿cómo es posible, Moisés, que Dios solo a ti te hable? Y dice que el sonido de la bocina era tan grande, el trueno dice que era tan fuerte, que los israelitas decían: no, Moisés, mejor que te hable a ti, que no nos hable a nosotros, mejor que hable a través de ti, tú nos dices todas las palabras del Señor. Y este hombre escuchó esa potencia de la voz de este vigilante, de este ángel, que dijo: quitad las ramas y vuelen o corten el follaje. Quitadle el follaje. La expresión de un vigilante santo del cielo es dado un origen a especulaciones por parte de algunos escritores. Hay quienes han atribuido un origen pagano a la palabra vigilante, afirmando que es tomada de las religiones sincretistas. Sin embargo, es preferible pensar que, a la luz de la completa revelación de la palabra de Dios, la conclusión natural es que la persona descrita como un vigilante santo es un ángel enviado por Dios. Y nosotros sabemos, un vigilante, en este caso el vigilante se cuenta como un ángel de Dios, sí, pero también como un querubín. Querubines que son los que guardan, o son los que vigilan, dicen que vuelan alrededor del trono. Y estos vigilantes, incluso el arcángel Miguel, cuando Josué lo mira allá, cuando venían conquistando, le dice: ¿eres tú peleas en nuestra contra o estás con nosotros? Y él le dijo: yo soy el príncipe que pelea por parte de los hijos de tu pueblo. Le dijo el arcángel, ¿verdad?, que era el ángel del Señor. Así que el vigilante en ningún momento puede ser una deidad pagana. Si no, Daniel no hubiera interpretado ese sueño. No puede ser incluso un demonio, porque ellos no tienen la capacidad de la omnisciencia. No la tienen. Ellos no pueden decir qué va a suceder o qué. No, el único que conoce todas las cosas es Dios. Y cada ángel, cada uno de sus ángeles, no hacen lo que quieren. No hacen lo que quieren. Cada ángel cumple un propósito específico. El arcángel Gabriel, el mensajero, mire, traía el mensaje a Daniel, trajo el mensaje a María. ¿Para qué? Porque iba a quedar embarazada. Trajo el mensaje de que su nombre iba a ser Jesús. Le dio el mensaje a José diciéndole que no huyera, que no se fuera, que no tuviera miedo de tomar a María, su mujer, como esposa. No.
Los ángeles cumplen un objetivo específico. Nosotros, como seres humanos que tenemos el dicho libre albedrillo, hacemos y deshacemos, hacemos lo que queremos, pero los ángeles no. Los ángeles están estrictamente sometidos a la santidad, a la bendita orden del Dios Todopoderoso. Ellos no pueden apartarse ni a diestra ni a siniestra. El hombre fue facultado para tomar decisiones. Por eso el Señor dice: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy que puse delante de vosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El hombre es el que decide, el ángel no. Y este vigilante vino y dio la palabra y después se fue. Y dijo: es por orden de los vigilantes, para que reconozcan. Estos vigilantes guardan, dice, según la tradición judía, los querubines son los que guardan la gloria del Señor. Por eso en el arca del pacto hay 2 querubines, arropostrados y cubriendo con sus alas el propiciatorio, que es donde se derramaba la sangre del cordero para el perdón de los pecados en Yom Kippur, el día del perdón. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera perdonado. Si el sumo sacerdote andaba en santidad, si no, no. Entonces eran los ángeles que cubrían con sus alas cuando descendía la gloria de Dios y tomaba aquella ofrenda para que el pueblo de Israel fuera perdonado en ese año. Ay del sumo sacerdote si no andaba en santidad. Y seguimos. Cuando Daniel escucha este sueño, en los versículos 19 al 27, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Pero dice que primero quedó atónito, quedó perplejo, el hombre quedó turbado, dice, literalmente dice la Biblia, quedó turbado por 1 hora. Y turbado, mire, turbado podemos verlo de 2 maneras. Primero, que el hombre se preocupó porque no sabía la interpretación y le pidió al Señor ahí. O segundo, que el hombre se preocupó porque desde la que había escuchado a Nabucodonosor, él ya sabía la interpretación. Por eso adelante le dice: este sueño y su interpretación, oh rey, sea para tus enemigos, para los que desean tu mal. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito por 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y respondió Daniel inmediatamente: Señor mío, sea el sueño para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y Daniel escuchó al rey relatar el sueño, y la reacción es descrita por la frase: quedó atónito casi 1 hora. Esta expresión significa que el profeta quedó completamente perplejo, enmudeció ante la realidad de lo que le sobrevendría a Nabucodonosor. Por eso le digo, hay quienes pueden decir que Daniel se preocupó porque no sabía la interpretación, pero también podemos ver de que Daniel se preocupó porque miró que aquel rey, aquel hombre venerado, aquel hombre que tenía la gloria de la tierra en sus manos, iba a quedar sin conocimiento alguno, sin entendimiento alguno. Es más, hasta un perro usted lo llama y ahí viene, y Nabucodonosor había quedado incluso peor que eso, encadenado. Y es lo que vamos a ver más adelantito. Y dice que quedó perplejo durante casi 1 hora. Entonces el mismo Nabucodonosor lo estimula y le dice: Daniel, no te preocupes, no te perturbe ni el sueño ni su interpretación, porque en ti está el Espíritu de Dios. Entonces Daniel le dice en el versículo 20-22: el árbol que viste y crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos y debajo del cual habitaban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Tú mismo eres. Dice, creciste y te hiciste fuerte.
pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Llegó hasta el cielo porque Dios mismo miraba la grandeza de Nabucodonosor. Los vigilantes miraban la grandeza de Nabucodonosor. La tierra misma miraba la grandeza de este hombre. Pero así, como todos lo miraban y todos los ojos estaban puestos en él, los mismos vigilantes, el mismo Dios viviente y todopoderoso, vio y escuchó a aquel hombre que con soberbia había soltado una palabra que hoy es común en el hombre, decir yo, por mí mismo. Hay muchas personas cuando se enojan, por mí mismo es que como, por mí mismo es que soy aquí, vale más que vale más que no soy dejado o que no soy dejada. Yo no dependo de nadie, yo soy aquí. Y ese tipo de soberbia es la que tenemos que tener cuidado. Eso es lo peor que puede hacer, porque incluso hubo un ser que se rebeló y creció la soberbia en su corazón, y hubo iniquidad, y esta iniquidad en su corazón de sentirse grande y no darle la gloria a quien se la merece, que fue arrojado por tierra. La soberbia, dice que antes de la caída está la soberbia, y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu, lo dice Proverbios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este hombre? Mire, y cuando el rey vio un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejad en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. No es porque los vigilantes o los ángeles o querubines hayan querido, la sentencia misma del Dios Todopoderoso. ¿Y quién puede estar en pie ante la sentencia del Dios Omnipotente? ¿Quién puede ser tan soberbio de pretender que un día va a estar delante de Dios y va a estar tan firme como un cadete cuando Dios comience a decir su nombre y le pregunte al ángel, ¿está ese nombre en el libro de la vida? Y comience a pedir cuenta. Porque en esta tierra es facilito ser soberbio, ser pecador, es fácil. Lo difícil es mantenerse santo. Lo difícil es mantenerse como hijo de Dios amado. Bendito sea. Que han venido sobre ti, que han venido sobre ti, mi Señor, o sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y esta enfermedad científicamente se llama zoantropía. Zoo, como el zoológico, la zoo, que es animal, y antropía, que es hombre, el hombre animal. En muchas interpretaciones se le da como licantropía. ¿Qué es la licantropía? La licantropía es que un hombre no se convierte, pero tiene la mente de un lobo. Y el hombre le salieron garras, dice, como garras de águila, y su pelo como las plumas de las águilas. Imagínense que aquel hombre, completamente cubierto de cabello, todo su cuerpo, y las garras, o sus uñas se convirtieron en garras, y comenzó él ya ni a pensar, sino a actuar como una bestia, y a comer hierba del campo. Era la sentencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo había creado bestia. Dios no ha creado al hombre como una bestia. Sin embargo, dice Pablo, se corrompen como animales irracionales. Incluso a veces nos volvemos tan irracionales que le rendimos culto a los animales, o le rendimos culto a la creación antes que al creador. Y Nabucodonosor se había convertido en ese ejemplo exacto de lo que está sucediendo en la idolatría antigua, la idolatría de hoy, que lo estamos viendo. Cómo el hombre no puede captar, cómo el hombre no puede entender
de que cuando adora un ídolo es como imagínense que ni los animales se postran ante los ídolos. Pero ¿cómo cae el hombre a adorar a aquello que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bendito es el nombre del Señor. El cumplimiento del sueño. Todas las promesas de Dios se encuentran en cumplimiento. Todas las promesas de Dios. Es posible que haya una dilación en el cumplimiento, pero tarde o temprano tendrán su lugar. Tarde o temprano, mire, tarde o temprano le va a llegar, dice en el pensamiento no judío rabínico, pero sí en el pensamiento judío. Ellos dicen de que no es preciso, que en ocasiones no son precisas, pero Dios cumple la fecha. Dijo que iba a mandar un libertador a los 400 años, y a los 400 años de cautiverio o de servidumbre de Egipto de Israel en Egipto, nace Moisés. 30 años más tarde, cuando el hombre ya tiene 30 años, Israel es libertado, 430 años. Y durante ese tiempo Dios estuvo preparando a Moisés. Entonces, esto podemos verlo en el caso de Nabucodonosor, el rey soberbio que fue humillado. Y al cabo de 12 meses, paseando él por el palacio del rey, Nabucodonosor, dijo: ¿no es esta la Babilonia, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Busque a Dios ahí en esa proclamación que hizo ese hombre. Busque a Dios en esos pasajes, en esos dos pasajes, 29 y 30 de Daniel capítulo 4, si lo encuentra. El hombre está jactándose y está honrándose, glorificándose a sí mismo. Y el hombre en ningún momento está reconociendo a Dios. Y mire, inmediatamente, y lea conmigo, 2 meses transcurrieron entre el tiempo en que Nabucodonosor tuvo el sueño y el cumplimiento del mismo. Una vez más podemos ver la manifestación de la gracia de Dios. El monarca había tenido todo un año para arrepentirse de sus pecados y refugiarse en la misericordia de Dios, del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Evidentemente no lo hizo. Observó la belleza de Babilonia, el corazón del rey se llenó de orgullo. Debe notarse el uso del pronombre personal: yo edifiqué, mi poder, mi majestad, yo, mi y mi. ¿Qué le sucede al hombre? ¿Qué le está aconteciendo al ser humano que no quiere reconocer a Dios? Después de esto viene la recuperación de Nabucodonosor. ¿Pero hasta cuándo? Nabucodonosor estuvo 7 tiempos, que puede traducirse a 7 años. El hombre estuvo durante todo ese tiempo comiendo hierba, viviendo como un animal, viviendo en sí mismo aquel gran rey, aquel yo, aquel mi grandeza, aquel mí mismo, aquel hombre que estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, ahora estaba comiendo hierba y su casa no era más que las nubes. Su comida ya no eran aquellos manjares de Babilonia, de la casa del rey, ahora eran hierba del campo. ¿Qué es lo que estás comiendo tú? ¿Y qué es lo que quieres comer? Estás comiendo a la mesa del Dios Todopoderoso y Dios te ha honrado, Dios te ha levantado y te ha dicho: mi hijo, mi hija eres tú. Pero ¿qué es lo que estás esperando? Estás esperando a que venga la humillación del Dios Todopoderoso, como vino para Nabucodonosor, para volver y reconocerle a él antes de que venga eso, o esperamos a que venga. No, es que mejor que Dios trate conmigo. No. A Dios no le tiembla la mano para disciplinar a sus hijos. A Dios no le tiembla la mano, y usted puede ver a Israel en Egipto. Usted puede ver a Israel entregado a los asirios. Usted puede ver a Israel entregado a Babilonia. Usted puede ver a Israel entregado a todos los demás imperios que venían. Roma, cómo destruyó el templo.
de Roma, cómo perseguía incluso a los cristianos. Usted puede ver cómo Dios disciplina y vamos a esperar a eso para volvernos a Él de todo corazón. En cuanto a la recuperación del rey, después de esto, Dios cumplió el propósito en la vida de Nabucodonosor y este fue restaurado en su posición de dignidad. El rey recuperó las facultades de su gobierno y volvió a Babilonia hasta su muerte. Lo más sobresaliente en esta etapa de su vida es que el rey Nabucodonosor experimentó una relación personal con el Dios Altísimo. Mas al fin del tiempo, dice Nabucodonosor en el versículo 34, alcé mis ojos al cielo y mi corazón y me fue de vuelta. Y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. La expresión al fin del tiempo se refiere a los 7 tiempos que había dado en el versículo 16, para los que Dios hizo pasar a Nabucodonosor hasta que reconociese la soberanía del Dios Altísimo. Y fue entonces que el rey alzó sus ojos al cielo, seguramente para expresar su dependencia de Dios. Y con aquel acto, el monarca indicaba que deponía su orgullo, su egoísmo, su soberbia y acogía a la misericordia del Dios Altísimo. La frase "y mi razón me fue de vuelta" sugiere que el rey volvía a la normalidad, es decir, recuperó todas las facultades mentales. Y seguidamente Nabucodonosor bendijo, alabó y glorificó al que vive por los siglos de los siglos, que vive para siempre, es decir, al Dios eterno, Jehová de los ejércitos, al que vive y reina por todos los siglos, a quien envió a Jesucristo por nosotros. Lo glorificó, lo bendijo, lo alabó y lo glorificó al Dios eterno. Los 3 verbos son usados para indicar los actos de adoración. Bendito es el nombre del Señor. Y Él viene a decir, mire, no hay quien detenga su mano. Así que a ese tiempo, cuando Nabucodonosor recibe la razón, él reconoce a Dios. Reconoció y dio mandamiento. Dio un mandamiento a todo Babilonia. No tan solamente es el Señor de la tierra, sino también el Señor del cielo. El ejército del cielo le obedece, oye su voz y hace su voluntad. Uno, y su nombre es Jehová de los ejércitos. La frase "no hay quien detenga su mano" literalmente significa que no hay quien golpee su mano. Dicha esta expresión se usa metafóricamente para indicar que nadie en absoluto puede oponerse o subvertir los planes de Dios. Todo lo que Dios hace es justo, todo lo que Dios hace es santo, es perfecto. Todo lo que Dios hace es por el bienestar de la humanidad, es por el bienestar del hombre. Y hay muchos que refutan esto, hay muchos que creen que Dios es injusto porque la humanidad está pasando, porque la humanidad está sufriendo, pero la humanidad sufre porque quiere. El capítulo 4, en resumen, el capítulo 4 enseña claramente que la soberanía de Dios sobre los gobernantes de la tierra, que el rey Nabucodonosor fue humillado por Dios mismo a causa de la soberbia e impenitencia que él tenía, porque no sufría nada, él tenía todo en sus manos. Dios lo hirió con una enfermedad que las mencionamos anteriormente según la ciencia, que lo hacía comportarse como un animal. Dicha enfermedad le duró por un período de 7 años hasta que el monarca reconoció la soberanía de Dios. Los gobernantes de la tierra tienen que aprender una lección para apartarse de este juicio. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros como hijos? Dios lo que espera de nosotros es que le temamos. Este es Daniel capítulo 4. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su vida.
les esperamos nuevamente en el capítulo 5, donde vamos a hablar más de la palabra del Señor. Suscríbase a este canal, Jazz Production, que hay mucho contenido para que usted enriquezca su corazón en la palabra del Señor. Hay mucho contenido para que usted aprenda otras cosas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es un enorme placer el estar con ustedes. Bendiciones.